Hola, saludo cordial, bienvenidos a Periodismo sin Corrección. El día de hoy vamos con un tema histórico en Colombia, un tema candente. Le cambió el curso de la vida a la nación colombiana. Su gran protagonista, Yidis Medina, la congresista Yidis Medina. El programa de hoy se llama Yidis, la elegida. Aquí vamos a explicar por qué esa segunda parte de Yidis, la elegida, cómo quiera que esta, en su momento representante a la Cámara por el departamento de Santander, oriunda de la ciudad de Barrancabermeja, fue crucial para la historia de Colombia. Yidis Medina, su nombre queda y quedó registrado en la historia moderna de Colombia. Yidis, muy buenos días, muchas gracias por atendernos en el día de hoy. Muy buenos días, Tercer Canal, a usted, Alfredo Serrano, a mí, Luisa, por esta invitación. Qué gusto saludarlo nuevamente, es para mí grato. Usted sabe que lo llevo en mi corazón y que usted también una persona querida por todos los barranqueños. Muchas gracias, Yidis. Clemencia, feliz mañana, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta emisión de Yidis la elegida. Alfredo, buenos días. Luisita, buenos días. Gidis, qué gusto poder tener esta entrevista contigo. Luisa, feliz mañana, gracias por acompañarnos nuevamente. Muy buenos días, Alfredo. Buenos días, Gis, y buenos días, Clemencia. También a todas las personas de Tercer Canal que están viendo pues esta transmisión. Bueno, empecemos con la proveniencia de Yidis Medina. Yidis, la ciudad de Barrancabermeja realmente tiene tres ciudades. La ciudad formal, una ciudad informal que se ha venido formalizando, que son los barrios nororientales del puerto petrolero, y una tercera ciudad que seguramente más adelante valdría la pena hacer un programa sobre estos barrios como el Rosario, que están adentro de la refinería, donde se ha manejado mucho poder y se sigue manejando mucho poder. Directivos y incluso alcaldes han vivido allá adentro porque es un sitio exclusivo, tiene teatro, bueno, es como vivir en un resort. Yidis Medina, tu origen es un origen en los barrios nororientales. Cuéntenos un poco esos comienzos allí con tu familia, con tus padres. ¿Cómo era esa juventud tuya? Bueno, sí, yo nací en Barrancabermeja en el año de 1970. Soy hija de Ever Medina y de Dallis Padilla. Ella una enfermera, trabajadora del Seguro Social, el antiguo Seguro Social, y él un mecánico. Fui criada entre abuelos y mis padres en un sector de Barrancabermeja en donde eh, la violencia acampaba permanentemente por temas de los grupos que han existido dentro de la ciudad de Barrancabermeja. Era dominado en los años 90, en los años 80 por la guerrilla y después pasó a ser dominado por los paramilitares. Ahí nací yo en ese barrio, en un barrio humilde, en un barrio de personas pujantes, sencillas, criada con mucho amor y con mucha humildad y siempre al servicio de la comunidad porque tenía pues afortunadamente un abuelo que era de Ecopetrol, trabajador de la empresa colombiana de petróleos y él sustentaba todo el hogar. Soy la mayor de tres hermanas y tuve que vivir la violencia permanentemente, ver cómo morían muchos jóvenes en esa época y luchar para salir adelante y surgir. Vengo de una familia política conservadora de la ANAPO. Mis abuelos eran personas que ayudaban mucho a la gente de esos sectores, siendo ellos también humildes, pero tenían un poco más de posibilidad de ayudar a la gente. Y por eso fue que más adelante te cuento por qué el uribismo hizo de Yidis Medina
esa imagen de una mujer guerrillera, paramilitar, por el simple hecho de haber nacido en Barrancabermeja y también por el simple hecho de haber nacido en los sectores nororientales de Barrancabermeja. Gidis, tú naces en 1970, hacia los 15 años, 18 años, 20 años, ya allí en aquellas calles se paseaban uniformados el famoso FURI del ELN, las FARC y el EPL. No se había, digamos, en aquellos días, no se hablaba de la presencia de los paramilitares, pero siendo niña, joven y señorita, allí empezó a cruzarse con guerrilleros en las calles porque patrullaban en las calles y no podían los policías sino subir en tanquetas para poder ir a estos barrios. ¿Cómo, digamos, afecta su vida esa realidad, que era único, tal vez en la única otra ciudad que se vivió esa presencia urbana uniformada de los guerrilleros, tal vez fue en las Comuna 13 de Medellín, pero en Barrancabermeja era pan de todos los días, Gidis? Sí, nosotros vivíamos en el barrio Miraflores y era, como se dice en Barrancabermeja, cruzando el puente, que es un decir, ¿no? Pues es un puente elevado, pero así lo dicen y lo pronuncian aquí en Barrancabermeja. Nosotros vivíamos ahí y ese barrio era un barrio un poquito menos difícil de vivir que los otros barrios que estaban alrededor, porque en esa época pues ellos se escondían en los barrios más marginados de la ciudad, que también quedaban en el nororiente de Barrancabermeja. Entonces, sí, nosotros lo vimos, yo por ejemplo vi morir a muchos compañeros de estudio, también vivía muy cerca al sector de donde estaba, digamos, una estación de la policía, y ahí en ese momento cuando cruzaban las tanquetas el puente eran avaliadas las tanquetas. Las jóvenes de esa época no podíamos tener novios que fueran militares porque teníamos un problema, o sea, hasta eso ellos limitaban en ese momento cuando ellos tenían el dominio del Barrancabermeja, exactamente desde el nororiente de Barrancabermeja. Era tan fuerte que a las noches habían balaceras, estaba uno al mediodía almorzando. Recuerdo una anécdota que estábamos con mi abuela almorzando en la mesa del comedor 12 del día y ellos hostigaron el puesto de salud, el puesto de policía, y me acuerdo tanto que en ese hostigamiento del puesto de policía una bala cayó en el centro de la mesa donde nosotros estábamos almorzando. Era muy fuerte, quitaban la luz, a veces nos tocaba escondernos debajo de la cama porque se decía van a haber enfrentamientos. Era una cosa demasiado fuerte lo que vivimos, pero cada uno en ese sector luchábamos por surgir y salir adelante de una manera diferente, y dentro de esa manera diferente más de 15, 20, 30 jóvenes logramos superar este tema y salir adelante. Yo empecé mi vida pública, mi carrera política a los 17 años en Barrancabermeja, ayudando a la gente más necesitada de la mano de mis abuelos. Gidis, ¿es cierto que barrías las calles en Barrancabermeja? Sí, me enamoré muy joven, a los 18 años tuve mi primer esposo y comencé a trabajar, pues como comencé desde los 16 años haciendo labor social, ayudando a la gente, haciendo actividades para recoger fondos para los niños necesitados, para regalar mercados para los más necesitados que nosotros. Entonces me enamoré y hicimos una campaña en los años 90, 91 para un alcalde llamado Elkin Bueno, y yo jugué un papel importante porque me tocó coordinar la zona del nororiente y sacamos una edil, lo que era antes una comunera, y ahí me dieron la posibilidad de entrar a trabajar. Ya yo tenía organizado mi hogar y empecé a trabajar en el municipio como escobita, se llamaba Las Escobitas, y me tocaba levantarme a las 4 de la mañana, hacer todas las actividades de barrer las calles. Empezamos a barrer las calles,
nosotros fundamos un programa que le dimos el nombre de Escobitas y yo era la coordinadora, pasé a ser la coordinadora, después trabajé en el comité de autopavimentación con el señor Pedro León Romero Quintanilla, pavimentando con Ecopetrol, que nos ayudaba con cosas, y el municipio, y con la comunidad, todas las vías del sector nororiental de Barranca Bermeja. Ahí realmente surgió mi vida pública, haciendo aseo en las calles de Barranca Bermeja. Después fundamos el programa de las escobitas, que generaba alrededor de 5 empleos, de lo cual coordinadora a nivel de Barranca Bermeja. Después no escobitas, sino que me ascendieron, entonces me mandaron a servir los tintos a la alcaldía y le servía los tintos al alcalde y a sus secretarios en esa época, porque pues Elkin ganó en el año 92 su primera alcaldía. Correcto, Gidis. Allí, como acabas de narrar, Gidis Medina llega al Palacio Municipal de Barranca Bermeja, llega a la alcaldía de la ciudad, como bien lo dice, a repartir tintos. Allí, pues, los políticos de turno, vivo incluso Horacio Serpa Uribe, Aristides Andrade, Juan de Dios Alfonso, políticos de mucha trascendencia, y los que nacían, como el propio Elkin Bueno Altaona, alcalde 3 veces de Barranca Bermeja, y quien, por cierto, está demandando ahorita en su 4ª participación, el alcalde que acaba de ser señalado por la Fiscalía por 3 delitos. Allí llega a la alcaldía de Barranca Bermeja, y ¿qué empieza a transformarse en su vida ya en un entorno político? Nos acaba de contar que desde los 16 años se movía, que allí es muy usual en Barranca Bermeja, el tema de ayudas a los más necesitados, todo este tema social. ¿Qué le impacta allí, Gidis, en Barranca Bermeja, en la alcaldía? Primero fui a escobitas, después serví los tintos al del alcalde y a todos los secretarios. Después fui al comité de pavimentación a hacer lo de la pavimentación del norte, y estando de nuevo en la alcaldía ya como archivadora, ya iba ascendiendo. Me devuelvo a la alcaldía como archivadora, conozco a una persona que se llama Orlando Monsalve, y él es el que realmente me mete a hacer una política ya más fuerte y a realmente meterme como concejal de Barranca Bermeja. ¿Qué me impacta? Me impacta todo este proceso de aprendizaje para poder surgir. Fue fácil, era difícil porque para las mujeres es muy difícil política, porque siempre predomina más el dominio del hombre en la política que el de la mujer, y más surgir, el hito más fuerte fue surgir del nororiente a tener un reconocimiento en la ciudad de Barranca Bermeja, que no era el nororiente, pero que tenían también una representación, y que era un conglomerado totalmente diferente, y poder surgir ahí no era fácil. Eso me impacta. En esta historia de Gidis Medina, Clemencia, vamos a ir y vamos a venir en el tiempo. Gidis Medina ha dicho hace pocos días: falta ser condenado el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Clemencia, esta frase la dijo Gidis hace unos días. Clemencia. Era mi pregunta para Gidis. Gidis, hoy, tantos años después, ¿tú consideras que son todos los que están y están todos los que son? Fueron condenados Abbas Pretel, Diego Molano, Alberto Velázquez, recientemente la condena de Bernardo Moreno. ¿Tú crees que faltan, además de Álvaro Uribe, más personajes que estuvieron vinculados en esta trama? Sí, faltan muchos. Falta el principal, pues Álvaro Uribe Vélez, que él fue el autor intelectual de todo lo que se hizo para cambiar la constitución política de Colombia. Eso dice, no me lo invento yo, eso es algo que está
en los estrados judiciales, porque Bernardo Moreno nos iba a mandar solo, él nos iba a mandar solo, Lindo, que también obedeció pues órdenes de ellos, incluso yo misma, también obedecí las órdenes de ellos, también otros que fueron condenados, que hoy ya pagaron, como la señora María del Pilar Hurtado. Ella obvio recibió una orden de presidencia, ella no lo hizo porque fuera María del Pilar Hurtado y diga, ay no, voy a ir ¿cómo es? A tratar de chuzar la Corte Suprema de Justicia, a tratar de colocarle micrófonos a través de la Matajari, ¿no? Eso fue toda una cosa orquestada, planificada para poder lograr el objetivo, y era neutralizar a la Corte Suprema de Justicia cuando se hiciera la investigación, y además de eso también era poder tener el control político sobre la Comisión Primera Constitucional para obtener la votación del cambio de la Constitución Política ese 4 de junio del 2004. Entonces, el principal actor no está condenado. Se condenaron los 4 o 5 ministros y no están condenados tampoco otros actores. César Mauricio Velázquez huyendo, hay gente del DAS que no contó la verdad y que están fuera del país. Los asesores de cada ministro que estaban dentro de la trama que tenemos para hacer que se votara la reelección presidencial a favor de ellos tampoco están condenados. Y ellos juegan un papel importante porque son quienes hacen el enlace entre el Congreso de la República y los congresistas de la época. Entonces, para mí creo que el que debe pagar con todo el peso de haber cambiado la Constitución Política para favorecerse él es Álvaro Uribe Vélez, porque pues Marta Leal, otras personas que estuvieron ahí detenidas, incluso porque recibían las órdenes de María del Pilar Hurtado, lo mismo William Gabriel Romero, que fue quien entregó las cajas del DAS a la Fiscalía. No deben pagar ni un día de condena, porque ellos realmente eran unos subalternos de ellos, pero el verdadero responsable está libre, no ha pasado nada, es un cohecho de Gidi sola, o sea, porque Uribe no quiso afrontar la situación, porque para mí Uribe es el hombre más cobarde de Colombia. ¿Por qué? Porque él es una persona que utiliza a todo el mundo y siempre vota a la gente y queda él limpio. Esa es la manera de operar de Álvaro Uribe Vélez. Estando en Barranca Bermeja, tengo la oportunidad, Clemencia, de conocer a Gidis Medina. En ese momento yo estaba trabajando allí como corresponsal de los noticieros nacionales con asiento en Barranca Bermeja, y recuerdo que Gidis estaba embarazada de su última niña, también llamada Gidis. Ahí conocí a Gidis Medina. Ya luego, posteriormente, Gidis Medina entra en una fórmula política con Iván Díaz Mateus, un político oriundo de la ciudad de Bucaramanga de origen conservador. Este señor, estando en la Cámara de Representantes, le cede a Gidis Medina para que Gidis vaya y esté unos meses allí en el Congreso de la República en reemplazo de su titular, Iván Díaz Mateus, y llega la política barranqueña Gidis Medina. ¿Qué pasa, Gidis? ¿Qué pensó usted cuando tiene esa oportunidad bella de oro, congresista de la República, un paso más ascendente en la vida política de Gidis Medina? ¿Qué piensa y con qué se encuentra allí en aquel tiempo, Gidis? Bueno, yo creo, por primera vez me atrevo a hacer este análisis frente a usted, Alfredo, al que conocí, por cierto, en un tema de Coromandalena, cuando Álvaro Uribe Vélez también fue agresivo con usted, terrible en ese momento. Usted fue también víctima de Álvaro Uribe Vélez, me consta. Yo vi cuando le coartó su expresión, hacerles unas preguntas
de un nombramiento de una persona en ese momento por Magdalena. Yo llego allá al Congreso de la República porque Iván Díaz Mateos en Barranca Bermeja nunca había sacado 3.000 votos, 3.000 o 2.980 votos. Él siempre sacaba 120 votos y nosotros lo apoyamos y sacó 2.980 votos. En ese instante él nos deja participar. Fue traumático entrar al Congreso de la República porque Iván no nos quería cumplir con el acuerdo que se había hecho y bueno, entramos para la época en que se estaba estudiando el proceso de la reelección. Extrañamente entramos para esa época. Yo no sabía qué era el Congreso de la República. No conocía sino ya la política de Barranca Bermeja y simplemente la política social, la política del servicio. Ya había en ese momento sido concejal de Barranca Bermeja en el año 95, 96 y 97, pero esta propuesta de que yo llegue al Congreso de la República, que Iván nunca había sacado esa votación y nos da la posibilidad de entrar, nosotros se la habíamos pedido mucho antes, no en el momento preciso donde se estaba estudiando el tema de la reelección. Yo lo que creo es que Iván Díaz, siendo un conservador, analizó que el tema era crítico y dijo, no, pues yo ahora sí voy a dejar llegar allí Medina, una persona que viene de Barranca Bermeja y que no tiene conocimiento de nada. Tan así que me posesiono y él nunca me explica ni siquiera cómo se hace una ponencia. A mí me tocó llegar con un asesor a hacer todo lo que tenía que hacer para poder aprender cómo se hacían las ponencias, cómo era todo, porque yo no conocía nada del tema. Aprendí muy rápido y cuando yo estaba y llegué a la Comisión Primera Constitucional y estando en esa comisión, pues empiezo a observar y a ver que están hablando del tema de la reelección y hablando de que hay que cambiar la Constitución y al lado mío, en el asiento de la Comisión Primera, se me hace Teodolindo, que también viene siendo un segundo renglón de otra persona de allá del Valle. Entonces yo del Cauca, yo digo, bueno, pero Teodolindo se hizo muy amigo mío, tenía más tiempo de estar, también era un segundo renglón, y empezamos a ver que empezaban a hablar del tema de la reelección, pero realmente no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Veíamos dos bandos, digámoslo así, dos posiciones, los del sí y los del no, y nosotros solamente observábamos hasta llegar a mirar la posibilidad de votar no, de decir que no, porque era algo que no estaba bien, era algo que se veía que si Uribe lo lograba hacer, iba a hacer lo que hizo. Entonces, por eso, ahí en esa comisión, cuando yo llego, empiezo a ver eso y realmente es el Canal 1 el que como es, despierta las alarmas y hace lo que pasó con el tema de la reelección y lo conoce todo el país. Gis, ¿llegaste a imaginar que con tu llegada al Congreso se te vendría el mundo encima y tan rápido con todo lo que sucedió? No, yo creo que nunca lo pensé. Vuelvo y digo, pienso que el que sí lo tenía calculado era Iván Díaz Mateos. El que sabía lo que estaba pasando era él y él pues se lavó las manos, me dejó a mí y yo fui pues la carne de cañón de ellos para poder tener pues el resultado de cambiar la constitución política por mi inexperiencia. Obviamente que no era tan inexperta tampoco, no puedo decirle al país, oiga, no, es que yo era una tonta y no sabía lo que estaba haciendo, no. Yo sí sabía, pero no tenía la magnitud de lo que podía estar pasando en ese momento, no tenía la magnitud de lo que Uribe quería manejar en ese momento. Entonces, pienso que desde el principio fue un entramado para colocarnos a mí y a Teodolindo en ese contexto en el que estuvimos a nivel nacional. Clemencia, Teodolindo Avendaño y Gidis Medina, como lo está narrando Gidis, fueron determinantes para la reelección de Álvaro Uribe Vélez con sus votos y nace ese fenómeno que hasta hoy se conoce como la famosa
Yidis Política. Y Clemencia, recordemos que Iván Díaz Mateus es hermano del actual gobernador del departamento de Santander. Clemencia. Gis, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que eh, fuiste instrumentalizada fundamentalmente en tres variables. Uno, la inexperiencia. Dos, ¿crees que en esa instrumentalización tuvo que ver el hecho de ser mujer, el hecho de venir de los valores de Barranca Bermeja y Teodolindo Avendaño además también venía siendo un segundo renglón del Valle del Cauca? Entonces, ¿tú crees que esa condición los hizo más vulnerables y más fáciles de instrumentalizar para el cambio de la Constitución? Sí, Clemencia, sí, sí es así porque después con el tiempo fui descubriendo que Uribe adoctrina, él adoctrina y te meten en la cabeza tanto de que estás salvando la patria, que estás salvando el país, que tú lo crees. Y yo me lo creí, yo creí que estaba haciendo las cosas bien y creí en la palabra de ellos y ellos analizaron que nosotros éramos personas de pueblo, que veníamos de hacer una política distinta, porque es muy fácil ver la política desde la óptica de pueblo, desde la óptica del interior de las comunidades, a verla desde lo nacional. Lo nacional es más complejo, allá ellos utilizan herramientas de estrategias muy profundas en la que analizan a la persona y saben cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, y ahí es donde ellos hacen su trabajo como de persuadir y también además ellos adoctrinan, o sea, esa palabra de Álvaro Uribe Vélez de decir, salve usted la patria, haga patria, mi hija querida, es una palabra que le resuena a usted en su cabeza y usted dice, oiga, sí, yo voy a salvar la patria, voy a tener la oportunidad de construir un país mejor. O sea, y usted pues le venden una imagen totalmente diferente de lo que son ellos. Pero con el tiempo uno va analizando y va aprendiendo y va dándose cuenta realmente lo malo y lo perversos que son para utilizar a las personas y fuera de eso para hacer montajes. O sea, ellos tienen una capacidad muy profunda de maldad y de hacer montajes y de hacerse sentir los pobrecitos, los que ellos son los santos y que los demás que pensemos diferentes somos los malos. Mija, salve usted la patria, le dice Álvaro Uribe Vélez, siendo presidente de la República y aspirando a la primera reelección que ocurrió en Colombia. Gis, esa fue la frase que Álvaro Uribe Vélez le dijo a usted en el baño. ¿Cómo es el episodio del baño? Sabemos que es un episodio real. ¿Qué pasó en ese baño? ¿Y de dónde era ese baño? Del 31 de marzo, no, mayo, 31 de mayo del 2004, la tensión era muy fuerte porque Teodolindo era muy fuerte, Telésforo Pedraza, J. Vives, todos los que estaban en la comisión en la comisión constitucional, ellos habían dos grupos, el grupo que decía que sí y el grupo que decía que no. Entonces el que no lo comandaba Telésforo Pedraza y ahí estaban muchas personas, Tommy Josame, había muchos congresistas que ellos decían que no porque era inconstitucional votar la reelección. Y los que estaban apoyando la reelección en ese momento, también estaba Navas Talero en los que no apoyaba. Obviamente era un opositor fuerte del gobierno, pero que tenía en ese momento la razón. Y estaban los que apoyaban, y los que apoyaban entonces ellos hacían el o mire, es que hay que apoyar, no sé qué, y como que los dos, Teodolindo y Gis Medina, eran los que no decían nada porque éramos segundos renglones y queríamos saber qué opinión tenía el primer renglón, pero el primer renglón no decía nada tampoco, entonces pues nosotros estábamos ahí como en un limbo, hasta que un día
llegan y hacen como una semi-encuesta, y en esa semi-encuesta que hacen, ahí entran y nosotros dijimos que no lo íbamos a votar, y eso lo sacaron por los medios nacionales, y cuando Teolindo y yo dijimos que no, en ese momento el gobierno prende las alarmas. Estamos hablando del momento mayo 31, 1 de junio del 2004, 2 de junio del 2004, 3 de junio del 2004, 4 de junio del 2004 y 5 de junio del 2004. Amaneciendo, se aprobó la reelección. Pero en esos 4 días apareció Iván Díaz Mateos, apareció el de Teolindo. Reclamándote de tu curul, ¿no, Gidis? Él te reclamó la curul ahí, sí. Sí, claro, y me decía que cómo iba a votar las llaves de Palacio del Mar, que votara la reelección, que porque había asistido a esa reunión en la casa de Clara Pinillos, que mire que ese fue el error de los... No, tomarse una foto y publicarla. Cuando ellos, los del gobierno, ven eso, inmediatamente mandan a toda su artillería política para coger y convencer a los dos que eran más frágiles, que era Teolindo y Gidis, y aparece el primer renglón de Teolindo y aparece el primer renglón de Gidis Medina, a decir, ¿cómo han ustedes eso? Ustedes no pueden votar la llave de Palacio del Mar. En esos 3 días sucedieron tantas cosas, pero tantas cosas, tantas presiones, que hasta... O sea, los tuvieron secuestrados casi, Gidis. Los del no me metieron en una habitación, en la oficina de Teléfono Pedraza, y allá no, ustedes no salen de aquí porque ustedes ya firmaron que no lo van a votar y esa es la intención, y ahí es donde nace el proceso jurídico, porque nosotros habíamos firmado que no íbamos a apoyar el cambio a la constitución política. Y entonces ya llegaron nosotros y Iván decía no, Iván entonces me tenía en la oficina de él, no podía salir al baño porque como los medios de comunicación encima, Teléfono Pedraza levantaba pata a la puerta de Iván Díaz Mateos, Iván iba y le decía usted no se meta conmigo, eso era una cosa terrible, terrible. Con Teolindo la llevó más suave porque Teolindo lo que hacían era llevárselo, se lo llevaban al palacio, le brindaban un vino, un whisky y él iba suave. La que le tocó afrontar realmente todas las circunstancias fue a mí. Entonces Gidis, los ministros... Gidis, ¿en qué momento Uribe la mete al baño y le ruega que salve la patria? Eso fue el día 3, entre el día 2 y el día 3 que llega Sabas Pretel de la Vega y todo eso, ellos me llevan a Palacio con Iván Díaz Mateos, estamos allá, llegamos a la casa de Nariño, entramos al Palacio a hablar con el presidente de la República, el presidente nos recibe a mí, a Iván Díaz Mateos. Iván en el camino me decía, no tire las llaves de Palacio al Mar, usted cómo va a tirar las llaves del Palacio al Mar, mire que nos pueden dar el SENA, el Seguro Social, nos pueden ayudar en muchas cosas en Barranca Bermeja. Entonces, en ese camino abrieron todas las rejas que habían cerrado por donde entraban todos los militares para que nosotros pasáramos a la casa de Nariño. Entramos a la casa de Nariño, el presidente me saluda, me da la mano y me dice, mi hija querida, haga usted patria, salve la patria, y le dice, Iván, déjeme solo con ellos. Entonces, Iván se queda en el mueble de la oficina de la presidencia y entramos a un baño que hay en la presidencia y me dice, mi hija querida, yo me siento en el vacío, en la parte de arriba del baño, y él dice, mi hija querida, él se agacha y dice, mi hija querida, haga usted patria, yo le voy a dar a usted todo lo que necesite, todo lo que haya en Barranca Bermeja de usted. Y de ahí yo no pude ver más a mi familia, no pude hablar con nadie, salimos de ahí con Iván Díaz Mateos, mejor dicho, Iván, si pudiese haberse acostado a dormir conmigo ese día ahí en mi casa, podía haberlo hecho, pero no, él me dejó ahí y nos colocaban personas para que me cuidara, para que yo no me saliera de ahí. Esta explicación, esta narración que nos está haciendo a esta hora Gidis Medina, Clemencia y Luisa, es una cosa que le para a uno los pelos de punta, Clemencia y Luisa, repito, y televidentes, porque esto cambió el destino de la nación. Óigame bien, esto cambió el destino de la nación. Cómo el Estado colombiano, encarnado en el poder de Álvaro Uribe Vélez, entra y arremete con todos los juguetes
para cambiar la Constitución de Colombia? Gidis, continúe, por favor. Ellos sí sabían lo que estaban haciendo porque ellos llevaron a todos los congresistas de la Comisión Primera Constitucional a Palacio, se reunían a manteles, hacían sus negocios y pues a Teolindo lo que se planeó era que se lo llevaba el ministro de Salud de ese momento, Diego Palacio, se lo llevaba unos 20 minutos o una hora antes a Palacio, lo tenían allá y mientras que yo votaba, si yo llegara a decir que no, entonces inmediatamente traían a Teolindo para que quedara empatada el tema. Entonces todo lo tenían calculado. Cuando ya llegamos allá a la votación, porque yo casi que salgo desde mi oficina a la votación, porque en la oficina yo no podía salir ni a ir a hacer del baño, fue cuando me tocó orinar en la matera, y además de eso, los periodistas no nos dejaban salir. Bueno, ya salimos de ahí, entramos a la comisión primera y empieza el debate. Entonces, nada, hasta me gritaban. ¿Sí? Gis, ¿qué sentías con toda la presión que estaba pasando en ese momento? Terrible, es una sensación muy terrible, pero realmente yo sentía miedo, era la verdad, lo que sentía era miedo, pero realmente ahí juega un poco la inexperiencia mía, porque yo no alcanzaba a dimensionar lo que estaba sucediendo alrededor mío y la importancia de para el señor Álvaro Uribe Vélez cambiar la constitución política. Yo sabía que yo no era tan boba para no saberlo, pero realmente no tenía la dimensión correcta de lo que estaba sucediendo. La tuve después cuando empecé a recibir amenazas de parte de ellos mismos. Clemencia, entonces, Clemencia, perdóneme, Gis. Clemencia, ¿qué tal esta joya de la historia, lo que estamos escuchando hoy? Asombroso. Además, fíjate, Alfredo, lo injusto que fue el tratamiento mediático. Esto pasó a la historia como la Gidisítica, exclusivamente como si fuera un tema de Gidis Medina, ¿sí? Más todo lo que tuvo que afrontar Gidis, denuncias penales por guerrillera, por paramilitar, también argumentó que tú tenías problemas mentales, ¿verdad, Gidis? Esos fueron los calificativos después de servirles a ellos. Imagínate. Después de arrodillársele en el baño el presidente Álvaro Uribe Vélez a la congresista Gidis Medina Padilla, natural de Barrancabermeja, lo que acaba de decir Gidis, y presa, condenada a 28 años, que lo desarrollaremos ahora más adelante, Gidis. Y hay una cosa, Alfredo, Clemencia y Luisa, que me llama mucho la atención. ¿Cómo lograron hacer tantos montajes basado en el hecho de yo haber nacido en Barrancabermeja y haber venido de una familia humilde y haber estado viviendo en los sectores nororientales de Barrancabermeja, donde actualmente todavía aún vive mi mamá y mi papá? O sea, sí. ¿Cómo coger ese nombre de Barranca y decir, es que usted es una tal por cual, usted es una guerrillera, usted es una paramilitar, usted coger lo más grave que me ha podido pasar en mi vida, es coger un hecho de un secuestro del papá de mi hija, coger ese hecho y convertirlo en que yo fui la que lo secuestré porque yo era guerrillera y yo le daba las órdenes a el FURI en Barrancabermeja. Frente Urbano de Resistencia Yariguíes, ¿no, Gis? Del ELN, ¿no? Sí. ¿Qué análisis te merece que hoy en día una senadora justamente del pacto histórico esté promoviendo el tema de la reelección? Yo creo que Petro es un hombre inteligente y pienso que Petro no va a hacer ningún tema de reelección. No creo que en ese caso la senadora está equivocada. El país tiene que evolucionar
y la evolución no es volver a hacer la reelección y quererse enquistar en el poder, es darle la oportunidad a personas nuevas, y creo que el pacto histórico y que Petro puede promover un excelente candidato para poder ganarse las elecciones sin tener que hacer una artimaña como la que hizo Álvaro Uribe, porque Petro es diferente en todo su contexto a Álvaro Uribe Vélez. Gis, volviendo un poco atrás, ¿cómo fue el proceso de la votación? Bueno, el proceso de la votación fue terrible. Me llevaron allá, ellos ya tenían listo hasta la hoja porque sabían que Navas Talero iba a recusarme. Él me recusó en la comisión, argumentó que yo ya había firmado un documento y que yo ya había decidido la intención del voto por haber firmado el documento en la casa de Clara Pinillos, y que obviamente eso era lo que se tenía que someter a votación en ese momento, el que la reelección no tenía que pasar, porque los argumentos era que no era algo para la constitución política, y además de eso, porque eso iba a perjudicar al país y el desarrollo del país, porque era casi que una cosa fraudulenta, y que además de eso yo sabía lo que estaba haciendo, y él me recusó con ese argumento. Y entonces el señor ministro de el Interior, Sadas Pretel, que estaba ahí, siempre estuvo ahí, ya tenía lista una hoja donde solo tenía que colocar mi nombre y firmar diciendo que no me podía recusar y que me levantaran el impedimento para poder votar la reelección de Álvaro Uribe Vélez. En el transcurrir del día 4 al día 5, porque la reelección se aprueba es en la madrugada casi del día 5, sí, del día 5 exactamente. En ese momento pues hubo muchos debates, y yo tuve que aguantarme todas las acusaciones de todos los que decían que no era constitucional cambiar la constitución política de Colombia. Y me aguanté todo, y ellos ahí al lado mío permanentemente, y me monitoreaban por el teléfono y me decían qué tenía que decir, y yo lo decía como ellos decían que tenía que decir. Pues Gidis Medina había caído ya en ese momento, Luisa y Clemencia, en las garras de unos monstruos. Álvaro Uribe Vélez, el primero, que posteriormente y hasta hoy el país sigue conociendo la categoría de dirigente de este señor. Sabas Pretel de la Vega, Diego Palacios, Bernardo Moreno, el famoso ex secretario de Comunicaciones Velázquez, que está por allá metido, si mal no estoy, en el Vaticano, por allá está en el Estado del Vaticano, escondido, huyéndole a la justicia, nunca vino a responder, y todavía siguen condenas y condenas. Gidis, hay un episodio donde usted está nuevamente en Palacio luego de la votación, vino la reelección, fiestas, Uribe feliz, la ultraderecha feliz, ganamos, pero Gidis Medina no sabía lo que se le venía encima, no sabía esas garras que se le venían encima, y usted está con Bernardo Moreno, secretario general de la presidencia, y llega Álvaro Uribe Vélez, y él, usted y Bernardo, ¿qué le dice Bernardo al presidente en ese momento, Gidis? Arrégleme ese problema. Ella va a hacer un libro y necesito que me lo arregle. Lo va a hacer con el señor Serrano. Ole, usted tiene que solucionarme ese problema, porque donde ella haga eso se va a saber el tema de cómo fue la votación de la reelección. Pues bien, Gidis Medina, como ya conté, nos habíamos conocido allí en Barranca Bermeja. Era usted, Alfredo, era usted. Claro que sí. Alfredo Serrano. Gidis me escribe un correo electrónico, yo le contesto y nos vimos. Ese día en la casa de Gidis Medina estaba Teodolindo Avendaño, estaba su esposo y sus niñas tal vez estaban allí. Recuerdo que almorzamos un delicioso ajiaco bogotano y Gidis Medina me dice, mira Alfredo, yo necesito que usted me escriba el libro y me entregue unas carpetas. Gidis Medina ya había hablado con Daniel Coronel, habían grabado unos videos que Daniel Coronel, justo yo lo visito para otro tema allí en Noticias 1,
y él me dice, y me toca la mesa y me dice, mire, Gidis Medina me dejó esto. Yo no sabía que eran unos videos que habían grabado, sabían que eran unos documentos, creí que era algo escrito como Gidis me había entregado a mí, pero no, esto eran unos videos. Entonces, yo me voy para donde Norbey Quevedo, el jefe de investigaciones del periódico El Espectador, y le digo, Norbey, tengo a Gidis. Norbey se viene conmigo, vamos al apartamento de Gidis, se le graba se le escribe en El Espectador una página completa, y Daniel Coronel dice, Gidis Medina rompió el pacto que tenía conmigo, que era que si a Gidis le pasaba algo, Daniel Coronel publicaba. Entonces, al verse liberado, él publica los videos que son el motivo de escándalo, Gidis Medina. Daniel Coronel me llama a mí y me pregunta y me dice, ¿vas a hacer un libro? Entonces yo le digo a Daniel Coronel que sí y que lo vamos a hacer con Alfredo Serrano y que yo ya había dado una entrevista a Norbey Quevedo y él me dice, entonces ¿puedo publicarlo? Y sí, tocó, ya le dije, sí, ya puede publicarlo porque ya era mucho la presión ejercida hacia mí de parte del uribismo en el sentido de que a usted Bernardo Moreno le diga, es que usted, y que Iván Díaz Mateo le diga, es que usted no puede contar nada, porque si usted cuenta, usted puede aparecer muerto por ahí, en un accidente, usted sabe que el gobierno es el gobierno, o sea, eran cosas intimidatorias. Iván me decía, pero Gis, usted sabe que este gobierno es un gobierno que trabaja, que usted ya sabe con quién, ¿no? Pero no me decía con quién, pero me insinuaba con quién, me decía, entonces usted puede aparecer accidentada, eso es peligroso si usted cuenta que no sé qué, y era una presión permanente. Desde el día que voté la reelección, esa madrugada de ese 5, de ese 4 y ese 5 de junio del 2004, que nunca se me va a olvidar en mi vida, ese mismo día me di cuenta que yo había sido utilizada por el uribismo. Teodolindo lo emborracharon, le dieron su whisky y lo llevaron, lo soltaron después. Y después todos los que votaron de esa comisión, porque no solamente fue mi voto, fue el voto también de los que votaron y aprobaron la reelección presidencial de Álvaro Uribe en la comisión, en el Congreso y en el Senado. Es que la responsabilidad del voto no solamente es de Gidis Medina, también es de todos los congresistas de la época y también de todos los senadores de la época y también de los que hacían y con los que conformaban esa comisión primera constitucional. Entonces se fueron a tomar allá a Palacios whisky a celebrar y yo ya terminé yéndome para mi casa en un taxi allá a descansar de todo el ajetreo que ellos me habían sometido, de todas las presiones para lograr el objetivo. Entonces después me quedó el único amigo que era Teodolindo, y Teodolindo me decía, mija, no me han ayudado en esto, mija, no sé qué, y antes lo maltrataban. Yo le decía, a ver, ¿por qué no respeta al señor Teodolindo, que es un señor adulto? Respételo. Ellos no tienen límites, los uribistas son sin límites, y lo tengo que decir así, no tienen asco, no tienen respeto por el ser humano, por la otra persona. Entonces, Teodolindo fue muy maltratado por ellos, y entonces yo, como siempre me decían y me amenazaban, yo dije, no, yo tengo que dejar la grabación, y por eso dejé esa grabación a Daniel Coronel, porque era un periodista prestigioso, una persona seria, responsable. Cuando él saca ya la grabación del evento que hago con usted, Alfredo, y con el señor Norbey, yo lo dejé que pasara, porque eso permite que hoy yo esté viva, que yo ya haya pasado por una cárcel, que haya enfrentado la justicia colombiana, enfrenté un terremoto, o sea, pasé por un terremoto terrible, porque ellos era a desvirtuar lo que yo había dicho. Pero Gis, todo ¿en qué tenía una prueba. momento inició la persecución hacia ti? Después de que voto la reelección, empiezan los mensajes de que cuídese, de que mire que este gobierno, de que cuídese, que es que ellos no sé qué, de que cuídese. Eso era Iván Díaz Mateo, permanentemente lo decía. Clemencia, entonces G dice que inicia el terremoto, entonces de la mujer aquella en que el presidente se le arrodilla en el baño del Palacio de Nariño y le dice, mija, salve usted la patria. Entonces Gidis Medina empieza a ser graduada de guerrillera, paramilitar, corrupta, paraca, mejor dicho, de lo peor, Clemencia.
Y sobre todo, Alfredo, lo que acaba de decir Gidis, la reelección no se da con un voto de Gidis Medina, se da con la votación de la comisión primera. Ahora, incomprensible, pero después de que Gidis vota sí a la reelección, empieza la persecución in misericordia y diría uno, era el método para no cumplir los acuerdos que habían hecho con Gidis, ¿o me equivoco, Gidis? Está planificado. Era todo planificado, Clemencia. Usted está haciendo el análisis que es. Era un entramado planificado, calculado de tal manera para poder llevarnos a extremo y después a meterle el miedo y el terror. Ahora, no solamente G. Medina fue la que hizo el acto de corrupción, lo hizo también el Congreso de la República cuando cambió la constitución política para favorecer a Álvaro Uribe, lo hizo también la Comisión Primera Constitucional. Y la única que fue maltratada y que fue puesta en una casa y que fue amenazada fue Gigi Medina. Tomé la decisión de contarle al país la verdad para salvaguardar mi vida, mi integridad como persona, porque si no lo hubiera hecho estuviera muy seguramente muerta y nada hubiera pasado. Y hoy en día tengo mi conciencia tranquila, le conté al país la verdad, enfrenté la situación, se vino el terremoto del Estado encima mío, nacen las chuzadas del DAS y empieza el arsenal, digamos, diabólico, malévolo del expresidente Álvaro Uribe contra la mujer que le negara la reelección, contra una pueblerina, una mujer de pueblo humilde, a ser maltratada y hacerle 8 montajes. Conmigo hicieron de todo lo que se les diera la gana. En la cárcel me colocaron una culebra. Eso fue terrible, el maltrato al que yo fui sometida. Yo hoy tengo que decir que gracias a usted, Alfredo, a Norbey y en especial a Daniel Coronel por haber tenido guardado todo tiempo esas grabaciones y que después las saca, me permite a mí hoy tener vida y tener una vida tranquila, porque si algún día me pasara algo, ya Colombia sabe por dónde puede pasar lo que puede pasar. Pero después de estar en una cárcel, cuando la Corte Suprema, hay otros eventos. A mí, después de haber votado la reelección, Clemencia, yo voy y un abastalero me denuncia ante la Corte Suprema y yo voy a esas investigaciones, pero con abogados puestos por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y entonces esos abogados eran los que me decían a mí cómo contestarle a la Corte Suprema de Justicia. Primero evadimos la Corte durante mucho tiempo, después ya la Corte dijo ya no, la Corte deja eso ahí quieto, hace un inhibitorio, y después de eso Uribe manda a chuzar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, les mete allá micrófonos para escucharlo y empieza el ataque frontal contra la justicia colombiana. Y ahí ellos dicen, no, pero ¿qué está pasando? El que hoy es ministro de Defensa era el investigador de la parapolítica. Y ahí es donde comienza la Corte a decir, no, pues el inhibitorio de Gis Medina, abrámoslo y empecemos a escuchar, y yo empiezo a contarle al país la verdad. O sea, porque Álvaro Uribe persigue a todo el mundo, arrincona a todo el mundo, la justicia, los políticos que no piensan como él, y entonces en ese instante nace el proceso. Yo voy después en el año 2008 y cuento la verdad porque empiezan otra vez la persecución hacia mí, y es en ese momento en donde Alfredo, Norbey y Daniel Coronel, que tenía guardagrabación, ponen a la luz pública lo que yo había contado, lo que había sucedido, lo que habían hecho ellos, y yo voy y cuento. La Corte me da mi domiciliaria y me tiene secuestrada el INPE. No me mandaban a la casa por cárcel, sino que me secuestraron dentro de la misma cárcel. El director del INPE no hacía, no le obedecía a la Corte Suprema. Por Dios, era una cosa espantosa la persecución que tenían hacia mí. Y además de eso,
Alfredo, le tocó a mis hijos para poder yo cumplir con la domiciliaria, amarrarse en la puerta del Buen Pastor para que yo pudiera ir a la domiciliaria. Pero ustedes se podrán imaginar qué pasó con Gidis en la cárcel. Eso es terrible. Gidis había caído en manos de una cofradía ampona liderada por Álvaro Uribe Vélez. Clemencia y Luisa y televidentes, había podido aparecer Gidis Medina flotando ahogada en el río Magdalena, había podido estar accidentada en un viaje entre Bucaramanga y Barrancabermeja, su ciudad natal. Gidis había podido amanecer muerta vía cianuro. Todas estas prácticas criminales que esta clase política ampona utiliza hoy en Colombia. Resulta que lo que no sabían ellos era que Gidis Medina era una niña que se había formado y se había forjado en esas calurosas calles y polvorientas de Barrancabermeja y era una mujer absolutamente fuerte, muy fuerte. Gidis Medina es capturada y es llevada al Buen Pastor, pero no solamente fue llevada al Buen Pastor. Gidis, ¿cuántos años de prisiones que le meten? Yo, por cierto, tuve la oportunidad de ir con una cámara de Canal Capital allí donde tú estabas, en la cárcel del Buen Pastor, y hacemos una entrevista en medio, digamos, de esa noticia devastadora. Gidis, 28 años y algunos meses, Luisa, fue la condena que recibió Gidis Medina. O sea, un gobierno al que ayudó, un gobierno al que le entrega la posibilidad de seguir gobernando no solamente durante 4 años más, los 4 años de Duque, los mismos 8 años del presidente Santos, Clemencia. Esos 8 años de Santos fueron producto también de toda esta votación y luego quisieron borrarla. Entonces, dice uno, ¿qué categoría de dirigentes eran los que estaban allí cuando Gidis Medina es llevada a la cárcel? ¿Cómo es el suceso, Gidis, de esa culebra allá en la cárcel? Una culebra de verdad, no las culebras de adentro de la cárcel, sino una víbora de verdad. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso nosotros nos pasaban a los talleres de al frente del Buen Pastor porque el ala de las congresistas o de los presos políticas, de las presas políticas, estaba pegado hacia un ala del episcopal dentro del Buen Pastor. Y pues nosotros íbamos a talleres, yo sí observaba cosas extrañas y yo le decía a mis compañeras, siento como que me quisieran como hacer algo. A mí me dejaban entrar el mercado porque yo peleé, porque yo tenía que cocinarme mi comida yo misma, porque yo temía que me pudieran hacer algo. Y yo le dije, yo siento que aquí hay cosas extrañas, me mandan a los talleres, pero siento que cuando vengo encuentro como que mi cuarto esté como revuelto, como que alguien entra. Yo tenía la sensación de que algo estaban planeando, porque además fui muy maltratada en la cárcel por los jefes de las cárceles, pues obviamente obedecían a sus jefes y me tocaba andar siempre en una lucha de la defensa, peleando para que no me maltrataran, peleando para que no humillaran a mis hijos en la puerta de la cárcel cuando la directora le botaba los huevos, así se los partía, las harinas, para no dejarme entrar la comida. Entonces, hubo un momento en que me tuve que enfrentar con la directora de ese momento y le dije, me dijo, le voy a abrir un disciplinario a su hijo porque mi hijo le dijo, señora, usted es una incompetente, ¿usted por qué me parte los huevos y me bota la harina si esa es la comida de mi mamá? Y no, incompetente. Mi hijo le dijo incompetente porque era un adolescente y él no tenía la magnitud de lo que me hacían era para tenerme también, para que yo me callara y no hablara y me diera miedo y no los enfrentara. Entonces, la directora me hizo subir allá y me dijo, Gidis, es que le vamos a abrir vamos a abrirle un proceso a su hijo, lo vamos a demandar. Y yo me acuerdo que le dije a esa señora, ella me dijo, firme este documento para ponerle una demanda a su hijo porque su hijo ha sido grosero con nosotros. Y ella le dije, señora, yo nunca voy a firmar encima de mi matriz, no sea bruta, respéteme. Y me le enfrenté, eso me devolvieron. Cuando me devolvieron al patio, yo empecé a sentir que la señora era más agresiva con mi vigilancia, más agresiva con todo.
Intentaron decir que yo me iba a montar por un techo para volarme, imagínense. Y eso para poderme trasladar a una cárcel en donde yo no pudiera tener acceso ni a mi familia ni a nada. Intentaron hacer tantas cosas. Cuando me colocaron a Culebra, yo le había dicho a mis compañeras de patio, algo va a pasar. Siento que hay una presión muy fuerte contra mí y algo va a pasar. Y esa noche yo me acosté a dormir y entré al baño. Miré la cesta, hice chichi, me sequé. Cuando hice chichi, fui a tirar el papel a la cesta y la culebra me saltó de la cesta. Debajo de la cesta estaba la culebra hacia un lado, la metieron dentro de la cesta. Yo salí a un taller a las 4 de la tarde, regresé a las 6 de la tarde, al taller dentro de la misma cárcel, obviamente. Y cuando yo llegué, me acosté, bueno, hice chichi, eso fue una madrugada, como a las 12, 1 de la mañana, y yo pegué un grito porque la culebra saltó, una culebra roja, una culebra negra, pintas rojas, una señora que estaba detenida, digo, que era la exalcaldesa de Guaduas, corrió para el cuarto, yo estaba a darle duro a la culebra con un palo, y todas nosotras montadas en unas camas ahí gritando. Llegó la guardia, la sacó y se la llevó. Eso me gusta. Otro día un evento en el que siempre me llevaban a la comisión primera, a la comisión de acusaciones a declarar en contra de Álvaro Uribe, y el abogado Jaime Lombana. Y Jaime Lombana me llevaba acá cuando él se le diera la gana. Yo iba y el tiempo porque él no iba. No, que no puedo ir, que estoy en no sé dónde. Y ese día me iban a llevar, que no iba a ir porque yo ya había ido muchas veces. Entonces me mandaron unos hombres gigantes y allá yo me encerré en el cuarto y ellos me iban a tumbar la cama. Me sacaron, me hicieron vestir de fuerza y me llevaron cuando regresé de allá, me trasladaron para el Río 8, donde estaban las extraditables, y me estuvieron durmiendo 8 días con Karina. Me metieron en una celda. Karina dormía en la mitad, yo dormía en la parte de arriba y Karina me recibió en su celda. Me tuvieron ahí 8 días y fue cuando sucedió el evento de mis hijos, que yo les dije, más toca que se amarren en la puerta del Buen Pastor para que puedan cumplir con lo ordenado de la Corte Suprema de Justicia. Cuando me llevaban a las audiencias, los guardianes no me querían dejar ir al baño. Me llevaban a las audiencias de la Corte y yo les decía, si ustedes no me baño, me orino acá. Y cuando un día estaba ya lista para orinarme ahí, en ese instante el guardián me dejó ir al baño. Pero yo me iba a orinar en la Corte Suprema de Justicia porque hicieron conmigo todo lo que ustedes no se imaginan, todo, por contarle la verdad al país. Sigifredo aparece cuando me condenan en uno de los montajes a 32 años de prisión, que porque yo había secuestrado al ex tesorero de Barranca Bermeja y a un señor secretario de Hacienda, y que era secuestradora de mi esposo, y que además de eso yo pertenecía al FURI, pero que después me pasé a la autodefensa. Cuando empezaron a graduar la guerrillera del Frente Urbano de Resistencia al Yariguíes, el FURI del ELN en Barranca Bermeja, de las FARC, como miembro del paramilitarismo. Clemencia, aquí aparece aquel exdiputado que estuvo secuestrado muchos años, Sigifredo López, y es Sigifredo López el que empieza a dar la batalla jurídica. No eran 28 años que yo decía, Luisa y Clemencia, sino 32 años de prisión. Querían que se pudriera Yidis Medina en la cárcel para que no fuera escuchada y no pudiera hablar. Clemencia, ¿cómo le parece este hecho? Pero fíjate la coincidencia del montaje a Sigifredo López, porque aquí hablamos de la corrupción, de la perversidad de Uribe, de los políticos, de los congresistas, pero lo veíamos ayer, Alfredo, en el caso de ayer. Creo que no hay nada más perverso que la corrupción de la justicia. Y definitivamente fue
todo un acuerdo criminal, a mi juicio, en ese contubernio de Álvaro Uribe, de los políticos, los congresistas y la justicia para desaparecer definitivamente a Yidis. Si no, vía accidente, una condena a 32 años. Claro, querían, Fueron muchos, fueron 8. Guerrillera, financiadora de los paramilitares, secuestradora, ladrona por allá de unos cheques en Santa Marta, constreñimiento, cohecho, muchísimos, secuestradora del papá de mi hija menor. Fueron terribles, terribles. Trataron de involucrar a Ciro Ramírez, el que va a Ciro Ramírez votos acá en Santander cuando ellos son de Boyacá. O sea, eso es una locura. Pero mire este evento, Clemencia, que para que usted vea por ellos fallaron en todos esos montajes. Imagínense ellos de que alias Chapo era el que secuestrara al secretario y al tesorero del municipio de Armenia, que yo le daba la orden. Y buscaron a un señor Ricardo Sequeda, que fue el secretario de Hacienda, pero era del señor y del señor Aguilar. Era el financiero, era el contador del señor de los Aguilar en Santander. Lo llevan a Palacio de Nariño, Ella me secuestró y hacen todo el montaje. Y el señor Aguilar, Hugo Aguilar, para congraciarse con Uribe, le llevan a este señor para que diga eso de mí. Este señor en los estrados judiciales llora. Dice, Gidi Medina me mandó a sacar. Ella le daba la orden a Alia Chapo. En el año 2000, Alia Chapo me secuestró y Gidi le daba la orden en el que ella nació en el nororiente de Barranca Bermeja y ella era la que comandaba frente. Entonces ese señor, yo digo a mi esposo, que era un policía activo en ese momento, ahora es pensionado, mi amor, váyase a Barranca Bermeja y busque en el orden del ejército quién era Alia Chapo y cuándo, en dónde está registrado que él era el FURI. Me hacen la investigación y aparece que Alia Chapo se había muerto en el 98 porque hizo una bomba explosiva, yo no sé en qué parte del nororiente, se mató con una bomba explosiva y yo en el año 2000 lo desenterré, le di la orden para que secuestrara al tesorero y secuestrara al secretario de Hacienda, que lloraba en estado de Bucaramanga para hacerme condenar a 32 años de porque pegaron eso para decir que yo secuestré a mi esposo y decir que yo era una terrorista. Además, Gidis, le montan un aparato paramilitar en su contra, que era el gobernador Ampón de Santander, Hugo Eliodoro Aguilar, confeso paramilitar y preso, el propio alcalde de Barranca Bermeja, Edgar Cote Gravino, le contratan un fotógrafo histórico de Bucaramanga, donde hace un montaje de una foto y pone la cara de Gidis Medina para decir que efectivamente estaba con las guerrillas. Le hacen toda suerte de montajes a Gidis Medina para borrarla del mapa, literalmente. Buscan a Jesús y le dicen a Jesús, lo llevan a la cárcel, se reúne con Julián Bolívar y dice que cómo es que se llama, que él tiene unas fotos mías cuando yo era guerrillera. Entonces en una foto de Juana Bazanes, diputada de Santander, que estuvo secuestrada por el ELN, como era así gruesita como yo y todo, le quitan la cabeza y hacen el montaje y el DAS le paga al fotógrafo 17 millones por esa fuente humana. Lo llevan a Palacio, lo meten, aparece Alia Jo. No, eso es una cosa espantosa.
Ahora mire usted cómo es la vida, Gidis. Ahora Jesús Chucho Uribe, el fotógrafo que hacemos referencia, Villamizar, Jesús Villamizar. perdón, Villamizar, Jesús Chucho Villamizar, eh, él está pidiendo protección porque lo tienen acorralado a raíz de que tuvo que contar la verdad de todos estos hechos de las fotos y hoy teme por su vida. En un reciente viaje que hice a Barranca Bermeja, él llegó a donde yo estaba y me entregó unas pruebas y me entregó unas cartas donde él dice que lo están persiguiendo, que lo quieren matar a raíz de este hecho, Gidis. O sea, lo utilizaron. ¿Sí ven? El modus operandi de los uribistas es utilizar la gente para sus propósitos y ellos quedarse. Eso es muy tenaz. Lo que me hicieron a mí no tiene perdón. O sea, yo de verdad pienso que la justicia colombiana está en mora a justicia para que Álvaro Uribe pague por todos sus delitos que ha hecho. Esa ha sido una cosa muy, muy fuerte. El hecho de decir que yo secuestré al papá de mi hija fue terrible para mi hija menor. Ella es y eso fue terrible, terrible, terrible en mi familia. Cuando me dijeron que yo era loca, psicópata, criminal, eso me lo dijo Lombana, loca, psicópata, criminal. Lombana me hacía audiencias, a las audiencias y me gritaba secuestradora, loca, psicópata, criminal. Y resulta de que me llevaron y la corte ordenó que me llevaran a donde los para ver si yo estaba diciendo locuras, si estaba alucinada. La Corema me llevó un día completo a medicina legal con los mejores psiquiatras de Colombia y ellos, el resto que no, la verdad, yo tenía cómo soportar todo lo que me estaban haciendo y eso fue muy tenaz. Ese día una regresión de mi vida personal terrible, lloré muchísimo, yo no tenía ganas de llorar, llorando de ver todo lo que me hicieron, pero pues yo soy una sobreviviente más de Álvaro Uribe porque casi todos los que han dado a defenderse de él han terminado muertos en situaciones trágicas. Gidis, una pregunta. Hay una sentencia a tu favor que obliga al Estado colombiano a pedir perdón justamente por todos estos montajes de los que fuiste víctima. ¿Por qué no se ha dado cumplimiento a esa sentencia? No sé, yo fui a la comisión de acusaciones a pedir por escrito para que al presidente Petro le dijera que lo hagan, es que lo deben hacer. Yo creo que está en el Estado colombiano en hacerlo. Primero, pues porque lo ordenaron en el gobierno de y pues ahora estamos en el gobierno de Petro, el cual considero un gobierno más ecuánime, menos igual, y pienso yo que están en mora de hacerlo, están dando al lado colombiano por todos los montajes que no cohecho, porque el cohecho ya yo lo pagué, yo ya le reconocía la verdad, el hecho de decir la verdad en Colombia es un pecado, o sea, yo porque tuve como la sí, le quita la gente, yo porque tuve la esa de enfrentar, ¿cómo será que un día que me hice una entrevista cuando me condenaron a 32 años de prisión gritaban mis hijos por el teléfono, pues, gritaban y lloraban, y por el teléfono lloraba mi esposo y yo les decía a ellos que estuvieran tranquilos, la vida continúa, que ellos siguieran su vida normal, que no para ellos que la vida tenía que parar porque 32 años y con 38 años yo de cuándo iba a salir de la cárcel. Lo planificaron también que yo terminaba los 48 meses, en los 48 meses decían que iba a la cárcel, me volvieron Buen Pastor y terminé pagando un año más en el Buen Pastor. Cuando me volvieron al Buen Pastor ya tenían montado proceso en Bucaramanga, entonces unieron todos los procesos, el de guerrillera, el de paramilitar, secuestradora, todos, para decir que yo era una terrorista, verme con 32 años de prisión, que no lo han hecho ni siquiera con alguien que haya hecho una masacre en este país. Y a mí me condenaron a 32 años. Cuando mi esposo me dijo eso, yo
yo ya iba de los 48 meses y estaba esperando que ya me dieron la libertad. Dijeron, no la dejamos salir en el INPE. En el INPE, el director del INPE de la época dijo, no puede salir porque es que nos dijeron que viene una medida de un tribunal de Bucaramanga, o de una fiscalía en Bucaramanga, de un juez, del juez Serrano, por cierto, que fue registrador de Barranca Bermeja y que me conocía y que era conservador y que él además sabía que yo nunca había sido guerrillera ni paramilitar porque él era un grupo conservador en el que yo pertenecía y me conocía. Hubo reuniones en el DAN de Bucaramanga a este señor para que el señor me condenara a 32 años. Me condenaron a 32 años de prisión y cuando ya yo iba de salida me dijeron, no, usted no puede salir porque mañana viene. Y efectivamente a los 3 días llegó la condena de los 32 años. ¿Cómo la ven? Impresionante, quisieron borrar a Yidis Medina de la faz de la tierra, silenciarla, enloquecerla, acabar con su familia, acabar con sus hijos, todo este aparato criminal que finalmente, y gracias a Sigifredo López, que presta sus buenos oficios, logra sacar a Yidis Medina de la cárcel, logra demostrar la inocencia de Yidis Medina en todos estos hechos. Ya Yidis Medina ha dicho que su delito de cohecho, que lo pagó, reconoce el error que cometió, pero el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y de toda esa mafia tenebrosa que todavía tiene alfiles por caer, en este caso quiso pasar de agache y no pasó ni va a pasar porque la justicia todavía está detrás de Álvaro Uribe Vélez, como quiera que hoy hace parte de un proceso judicial. Yidis, estamos llegando al final de este programa. Agradecemos mucho la atención que ha tenido con nosotros de contarnos todas estas, hacer un resumen completo realmente de todo lo que es tu caso, de todo lo que es la Yidis política en Colombia, Clemencia, que esto todavía tiene mucha tela por cortar. Luisa, gracias Yidis por habernos acompañado, muy gentil, y será hasta otra oportunidad que podamos volver a tocar este tema, porque esto sigue en desarrollo. Gracias Clemencia, allí desde la ciudad de Tunja, por acompañarnos. Gracias Luisa por estar con nosotros, y a ustedes televidentes, muchas gracias y esperen una nueva entrega de Periodismo sin Corrección. Gracias Yidis, una lección de vida de cómo la resiliencia permite, a partir de reconocer un error, dar una lucha valiente y justa. Gracias Gidi, gracias Luisa y Alfredo. Fue un gran programa, un placer. Gidis. Gracias Clemencia, gracias Alfredo, Luisa. Te contesto una pregunta así rápidamente. Sigifredo y Elmer Montaña, los que ayudaron a Yidis Medina a salir de la cárcel. Entonces estamos seriamente pensando en montar una serie donde conozca la verdad de todo lo que fue la llamada Yidis y que conozcan a Yidis Medina como persona, como ser humano. Gracias Alfredo y gracias al canal por invitarme. Gracias y pues aquí tienen una servidora más. En lo que yo pueda ayudar a este país lo voy a hacer siempre. Gracias. Gracias Gidi, muy amable. Luisa. Muchas gracias por estar el día de hoy acá con nosotros, Gidis, por contarnos tu historia. Es algo muy, muy sorprendente todo lo que nos estás contando, cómo te acorralaron, cómo te atormentaron durante tantos años solo por quererle contar la verdad al país. Gracias a todos ustedes, gracias Luisa, feliz día para todos.